Bueno, muy buenos días, doctor. Yo soy estudiante de la CL Alto, Eric Noé Isidro Paza. Soy de la materia de cirugía bucal 3 y el día de hoy voy a presentar mi caso, que es el caso clínico de exodoncia en paciente con cordal impactado, que es la pieza 38. Bueno, para lo cual, empezando, ¿no? Desde qué es un tercer molar, en nuestro caso sería un tercer molar inferior. Bueno, el tercer molar inferior se va a considerar más que todo como el órgano terminal de la serie dentaria, presentando características morfológicas propias, en el cual estas serían propias y diferenciales, en lo cual este órgano dentario es el que presenta mayor variedad en lo que es la morfología anatómica, tanto coronal como radicular. Dicho esto, se caracterizaría esta pieza por ser el último erupcionar y no tendría una morfología propia. Directamente puede variar en muchos casos. Bueno, pasando, ¿no?, a lo que es la erupción del tercer molar inferior. Estas piezas empiezan su formación más que todo alrededor de los 8 años de edad, terminando su amelogénesis a lo que son los 18 años o 20 años. Igualmente, esta va a llegar a completar su apicoformación a los 20 o 23 años. Bueno, para lo cual estas pueden estar íntegramente rodeados por tejido óseo, en lo cual pueden tener una retención o pueden considerarse como dientes retenidos, que puede ser intraóseo o bien puede estar cubierto por mucosa gingival, que puede ser retención subgingival. Bueno, para lo cual estas frecuentemente presentan estas tres características, que si bien pueden ser piezas retenidas o bien piezas impactadas o incluidas, para lo cual en aquí vamos a llegar a hacer un punto de aclaración, que es una pieza retenida, que bien puede ser una pieza impactada o incluida, en lo cual como dice, ¿no?, el título, los terceros molares pueden estar retenidos, en el cual cuando un molar se consideraría como retenido es cuando el molar no perfora el hueso sin existir una barrera física en el camino ni una posición anormal del diente. Como tal, este diente va a dar como resultado como una retención primaria cuando la erupción es detenida sin que haya una barrera física o posición anómala de la pieza dental. Bueno, por otra parte también podemos presentar una retención secundaria, ¿no?, en el cual puede llegar a existir una barrera, pero que detiene el molar y existe también una malposición del diente, ¿no?, durante la erupción. Pero para lo cual, a lo contrario, en lo que sería una pieza impactada, es decir, que la erupción va a ser retenida por una barrera física, e igualmente va a estar incluido con una posición anómala. Bueno, para lo cual, en lo que es una pieza incluida, ¿no?, como la tenemos en esta parte de aquí, estas piezas más que todo son cuando el diente se encuentra completamente cubierto por hueso y el saco folicular, ¿no?, se encuentra igualmente íntegro. Este de acá. Y bueno, en lo cual esta puede estar con su fecha de erupción retrasada. Igualmente, este se puede llegar a clasificar en dos, que puede ser en un diente incluido, pero que puede ser ectópico o bien heterotópico. Ectópico cuando puede estar en una malposición, pero cerca del lugar de erupción de esta pieza, pero heterotópico sería todo lo contrario, que esta pieza no se encontraría cerca, sino alejada del lugar de erupción de esta pieza. Bueno, para irnos, ¿no?, a la región de la erupción del tercer molar inferior, esta más que todo se va a llegar a caracterizar porque se va a ubicar en lo que es el trígono retromolar, como vemos en la imagen. Bueno, en lo cual la zona ósea del tercer molar, ¿no?, inferior, se caracteriza por la presencia de un espacio más o menos deprimido, de forma triangular, que se haya ubicado por detrás del último molar, que sería el segundo molar, y que se denomina como trígono retromolar. Bueno, yéndonos, ¿no?, al área imaginológica, en lo cual las radiografías 2D o bien las 3D, como es la tomografía con EBIN, nos pueden llegar a dar una visión de los tejidos profundos y no así solamente de los superficiales, para poder llegar a utilizarlo en esta clasificación. Bien, puede ser una panorámica, una con EBIN. Igualmente, esta se va a llegar a clasificar, ¿no?, como ¿no?, nos dice, según a Winter, que estas se van a clasificar según
su posición, si bien pueden estar, como en aquí vemos, en una posición mesioangular inclinada hacia el molar en sentido mesial, o bien pueden estar distoangular, angulada directamente hacia el plano distal, o bien pueden estar en sentido vertical, o bien horizontal, o bien también vestíbulo angular o linguoangular. Y yéndonos, ¿no?, a lo que es la clasificación de Pell y Gregory, en lo cual esta clasificación se clasifica según clase 1, clase 2, clase 3 y sería según A, B o C, en referente a la posición y a la disposición de la rama mandibular, para lo cual, según el estudio, ¿no?, de la clasificación de Pell y Gregory, se consideran los siguientes parámetros para clasificar los terceros molares retenidos o impactados. Para lo cual, en la clasificación 1, ¿no?, como la vemos en la parte superior, el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. Yéndonos a lo que es la clasificación, bueno, como nos dice, ¿no?, el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. Yéndonos a lo que es la siguiente clasificación, ¿no?, la clase 3, el tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama ascendente mandibular. Y aquí podríamos determinar también, ¿no?, la profundidad relativa del tercer molar y también la posición del tercer molar inferior en relación al eje axial del segundo molar. Para lo cual, estos pueden estar, como anteriormente, ¿no?, vemos en la clasificación de Winter, que puede ser mesioangular, distoangular, vertical, horizontal, bucoangular, linguoangular o invertida. Para lo cual, vemos, ¿no?, en aquí también, según la clasificación, lo clasifican A, B y C, que la clasificación A, no B, va a ser la parte más alta del tercer molar, ¿no?, que está al mismo nivel o por encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar. Igualmente vemos a lo que es la posición B, que va a ser la parte más alta del tercer molar, que esté entre la línea oclusal y la línea cervical del segundo molar. Y vemos, ¿no?, también que es la posición C, que es la última, que esta va a ser la parte más alta del tercer molar, está en el mismo nivel o por debajo del plano de la línea cervical del segundo molar, que puede estar intraósea, ¿no? Que referente con esto vamos a elaborar nuestro diagnóstico, ya que nuestra pieza sería inferior, la pieza 3-8. Bueno, para lo cual nos vamos, ¿no?, a las indicaciones de la extracción del tercer molar inferior. Bien, como lo vemos, ¿no?, en las indicaciones para la extracción del tercer molar inferior son las siguientes, que puede ser una erupción complicada, quiste pequeño, posibles fuentes de infección, o bien puede ser por falta de espacio, caries, pulpitis, o bien trastornos dolorosos a causa desconocida, o bien se pueden retirar los terceros molares cuando estén produciendo daño a las piezas vecinas, que pueden producir caries de absorción radicular, infección, abscesos o quistes. Esas serían las indicaciones para un cordal. Bueno, comenzando, ¿no?, con lo que son las indicaciones de la extracción por seccionamiento, vamos a tener dos porciones, en lo que sería la porción coronaria y radicular. Bueno, en este se dará el estudio radiográfico previo, que dará base más seria para la aplicación de este método, que se conformaría por dos porciones, en lo cual en la porción coronaria, en la radiografía se considerará el tamaño y la forma de la caries, y como también el grado de descalcificación de la corona, como también coronas que no puedan ser utilizadas en la extracción con pinzas, que solo requerirían una extracción por seccionamiento. Y bueno, ya vámonos a lo que son la porción radicular, que en esta se tomará en cuenta la forma y tamaño de las raíces y también lo que es la existencia de dislaceraciones, que son raíces curvas, o bien también en hipercementosis, como también en la fragilidad del diente o presencia de un septum interradicular, o también hueso de gran condensación, que sería la esclerosis ósea. Y bueno,
Dirigiéndonos a lo que es las contraindicaciones temporales, tendríamos como consideración a la presencia de una infección aguda en la zona de la operación, que como vemos es un tercer molar, que sería por ejemplo, una pericoronaritis, en el cual la pericoronaritis es la inflamación de la encía alrededor de la encía que recubre el diente, que es de más que todo se da en los terceros molares que son parcialmente erupcionados. Como tal, también podemos tener, por ejemplo, en alteraciones hemorrágicas, que pueden ser tras el abuso de analgésicos o aspirinas o fármacos de anticoagulación, como también en lesiones patológicas no diagnosticadas alrededor del diente, y como también mal estado general del paciente, y como también inmunosupresión o bien dientes retenidos en la zona irradiada. Bueno, nos vamos a lo que son las contraindicaciones generales de un paciente con un problema de tercer molar retenido o impactado también, en el cual nos indica, ¿no?, que son alteraciones a nivel sistémico que obligan a un control por parte del médico internista, y también puede llegar a demorar la intervención por peligro de descompensación y que pueden llegar a complicar la exodoncia. Bueno, para lo cual, en este sentido, se debe considerar de vital importancia, ¿no?, tener en cuenta estos puntos si es que nuestro paciente padece de diabetes mellitus, y como también puede tener una enfermedad cardíaca, o bien también puede tener una enfermedad hepática, o como también hemofilia, leucocitosis, agranulatosis, o como también fiebre de origen desconocido, o como también, si es que en este caso nuestro paciente puede llegar a ser mujer y puede estar embarazada, o bien puede estar en los días de menstruación. Bueno, dirigiéndonos a lo que es el siguiente punto, comenzamos con lo que es el llenado de la historia clínica, que se considera como un documento médico legal privado que se realiza en un consultorio, que se establece entre el paciente y el odontólogo, en la cual aquí se hace la recolección de todos los datos de nuestro paciente, comenzando, ¿no?, desde aquí, que sería nuestro paciente Paola Gutiérrez Martín, que sería de sexo femenino, edad 56 años, y que vendría por motivo de consulta que quiere que le saquen la muela. Bueno, dirigiéndonos, ¿no?, a antecedentes patológicos familiares, encontraríamos a la madre con antecedentes de diabetes tipo 1, que ya se encontraría controlada, y la familia paterna aparentemente sana. En antecedentes personales patológicos no se encontraría ninguna patología, ¿no? Y en lo que sería antecedentes no patológicos personales, respiradora bucal sí, constantemente, y que consumiría alimentos cítricos de temporada. Y en lo que es su historia de higiene bucal, que sí utiliza un cepillo, uso dentífrico por 2 minutos, la marca del dentífrico Colgate, técnica mixta, tamaño de cepillo mediano, uso de mondadientes no, y que sí le interesaría su salud bucal. Bueno, en antecedentes ginecológicos, el paciente no estaría embarazada ni tomaría pastillas anticonceptivas. Bueno, en el examen clínico al paciente le encontraríamos con una presión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, y que sería en pulso 90 palpitaciones por minuto, y en lo que sería peso 60 kilogramos, en temperatura 37.2 grados centígrados, y lo que sería frecuencia respiratoria 14 ciclos por minuto, en talla 1,77 y orientación sí. Bueno, en el examen físico encontraríamos un cráneo dólico-cefálico, no se encontraría simetría, escleras color amarillentas, y lo que sería, una nariz recta con permeabilidad. Y ya dirigiéndonos a lo que sería lo que es los ganglios sin particularidades. Bueno, en lo que es la articulación temporomandibular, en observaciones tendríamos presencia de sonido articular y dolor leve en el cóndilo derecho a apertura y con desviación derecha no corregida. Bueno, en el examen estomatológico encontraríamos todo sin particularidades, y en lo que sería en glándulas salivales igual sin particularidades, pero solamente en encías, gingivitis moderada generalizada y reabsorción en el reborde alveolar generalizado. En el examen intra y extraoral vemos que el paciente es simétrico,
Y en examen intraoral demostraríamos lo que es una mordida abierta anterior y una mordida cruzada posterior. Y bueno, en lo que son los exámenes complementarios, ya tendríamos lo que es el examen imagenológico, que tendríamos aquí una radiografía panorámica 2D que nos mostraría todo el panorama, ¿no? Tanto sea de lo que es maxilar superior y como también maxilar inferior, y aquí llegaríamos a evaluar a lo que es la pieza 3.8, en lo cual el paciente se presenta aparentemente sano con pieza tributaria a exodoncia de la pieza 3.8. Que se encontraría en posición horizontal según la clasificación de Winter, y según la clasificación de Peli-Gregory se encontraría en una posición horizontal clase 2 en posición B. Bueno, nos dirigimos a lo que son los exámenes laboratoriales, en lo cual en la serie roja y blanca se encontraría dentro de los parámetros, y en lo que sería otros exámenes como es el tiempo de sangría se encontraría dentro de los parámetros, pero estaría un poco disminuido. Y también el tiempo de coagulación se encontraría dentro de los parámetros, pero no sería un buen tiempo, ¿no? Adecuado, que nos avisa que este paciente puede llegar a no tener una buena coagulación. Tiempo de protrombina igualmente 13 segundos se encontraría dentro de los valores normales. Activación de protrombina, que sería de 80 a 100, se encontraría, pero igualmente sería un valor casi bajo. Y en el INR el valor perfecto sería de 3, pero tendremos 1.16. Sí. Bueno, en el examen de hemoglobina glicosilada el paciente se encontraría dentro de los parámetros normales. En glucosa en sangre igualmente, y en lo que es el coagulograma, como anteriormente vimos, el tiempo de coagulación se encontraría dentro de los valores, pero sería un paciente de riesgo que no puede tener una buena coagulación. Bueno, según nuestro diagnóstico definitivo, ¿no? Tanto aportado de un 70% de nuestra historia clínica y un 30% de nuestros estudios laboratoriales y nuestros exámenes complementarios, tendríamos este diagnóstico, que de un paciente aparentemente sano con pieza tributaria exodoncia en pieza 3.8 en posición horizontal según la clasificación de Winter, y de la clasificación de Peli-Gregory en una posición horizontal, clase 2B, y sería un tercer molar impactado. Bueno, según el plan de tratamiento, ¿no? Ya una vez realizado nuestra historia clínica y nuestro examen clínico, ya iríamos definiendo un planteamiento del tratamiento, en el cual se va a establecer por sesiones, dirigiéndonos cuál sería el mejor tratamiento que se le puede llegar a realizar al paciente. Para lo cual, en el plan de tratamiento estableceríamos 3 sesiones, en lo cual se administraría lo que es una profilaxis antibiótica como primera sesión, una segunda que sería la exodoncia de la pieza 3.8, y lo que sería la tercera, la final, que sería el control postoperatorio y el retiro de la sutura. En el cual durante el tratamiento se le va a llegar a establecer e indicar al paciente todo respecto a su tratamiento y el procedimiento que se le va a realizar. Bueno, en recomendaciones generales, ¿no? La cirugía debe efectuarse en la boca en perfectas condiciones higiénicas. Por tal motivo, ¿no? El paciente debe tener una buena higiene. Igualmente, unos 15 días atrás debe tener una tartectomía de preferencia. Y lo que sería, debe cepillarse bien la boca antes de acudir a la cita para operarse. Debe enjuagarse la boca con un colutorio de clorexina después de cada comida, desde 2 o 3 días antes de la cirugía. Debe acudir a la cita para la intervención quirúrgica con la ropa adecuada, que debe ser holgada y no calurosa, recomendando para evitar prendas que compriman el cuello, la cintura, etc. Bueno, para lo cual el paciente lleva una camisa o una blusa cómoda y amplia para desabrocharse por delante si es necesario, ¿no? Igualmente, si la paciente es femenina, debe llevar labios, uñas sin pintar, y como también no debe llevar maquillaje en la cara. Y si es un paciente hombre, ¿no? Debe estar rasurado, sin bigote ni barba. Igualmente debe estar con la cara limpia. Bueno, para lo cual, lo que es el esquema farmacológico,
En preoperatorio al paciente, dado lo que es el llenado de la historia clínica, vemos que va a haber una complicación o un tiempo dentro de los valores normales, pero disminuido en lo que sea tiempo de coagulación. Para eso al paciente le recetamos lo que es la profilaxis antibiótica. Más que todo, la profilaxis antibiótica se debe evaluar según a las condiciones de salud del paciente. Si sería una persona mayor, que es en el momento, en el caso, ¿no? Que nuestra paciente tiene 56 años, que no puede tener una buena defensa, y lo que es la higiene bucal que presenta nuestro paciente, y si es que sería una persona descuidada de su higiene, para lo cual se receta lo que es la profilaxis antibiótica, que sería 1 hora antes de amoxicilina de 2 gramos. Y en posteparatorio, que sería una amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Y lo que sería nuestro antibiótico, claro, ¿no? Y en lo que sería nuestro antiinflamatorio y analgésico sería un ibuprofeno de 400 miligramos, que bien se puede ir subiendo a 600, si, según a lo que es la sintomatología de nuestro paciente, que lo podemos dar o bien cada 6, pero de preferencia cada 8 horas. Bueno, en lo que es la posición del operador, la posición del operador para la extracción de la pieza dentaria 3.8, la boca del paciente debe estar a la altura del codo del operador y el operador debe estar posicionado por detrás y hacia la izquierda del paciente para tener una buena estabilidad y posición del operador y realizar la técnica adecuadamente. Y en lo que sería la posición del paciente. En la posición del paciente, para la pieza 3.8, el respaldo del sillón debe estar en un ángulo de 45 grados, con el cabezal ligeramente hacia atrás, de manera que la arcada dentaria superior forme un ángulo de 90 grados con el tórax, y con la mandíbula paralela al piso. Y en lo que sería la posición de las manos, la mano dominante, sí sería la mano derecha, está destinada a la manipulación del instrumental destinado durante el procedimiento, y lo que es la mano opuesta, que es la izquierda, se ubicará de adelante hacia atrás aplicando el dedo del índice en el surco vestibular inferior en contacto con la tabla bucal o vestibular, separando el carrillo, mientras que el dedo medio se sitúa hacia el lingual en contacto a la tabla interna, separando y protegiendo la lengua. Bueno, en lo cual vamos a llegar a realizar la práctica de asepsia y antisepsia con yodo en el paciente, llegándolo a aplicar a nivel del mentón y lo que serían los labios. Bueno, para la preparación de los instrumentos deben estar correctamente esterilizados, para lo cual se evita complicaciones postoperatorias de infecciones. Igualmente debe tener un armado adecuado desde lo que es la exploración, la diéresis y lo que es la exéresis y la síntesis. Bueno, para lo cual, en lo que es nuestra técnica anestésica, vamos a llegar a efectuar con la técnica de Spix, que se va a llegar a realizar con la lidocaína con vasoconstrictor a lo que es el porcentaje de 2%. Bueno, en el acto quirúrgico, la técnica anestésica que se puede llegar a aplicar es la técnica de Spix. Si bien puede ser directa o bien puede ser indirecta, en lo cual la diferencia solamente es que la directa es en un solo tiempo, y mientras que la indirecta, es en 2 tiempos. Bueno, para lo cual entramos a lo que es el periodo de diéresis o incisión de los tejidos, en el cual se va a llegar a emplear con el bisturí número 15, realizando lo que es una incisión a nivel del tejido blando, que es la encía. Llegamos a lo que es el desprendimiento de lo que es el colgajo. En el desprendimiento del colgajo se realiza para prevenir isquemia, y como también es el desgarro y la dehiscencia de la sutura. Como por parte de la isquemia tenemos que un colgajo debe ser suficientemente irrigado. Se realiza con el periostótomo, ejerciendo presión hacia el hueso
Despegando la mucosa sin producir desgarros, se realiza el colgajo de espesor total con el periostótomo y se separa mediante un separador de mimesota, como lo vemos, ¿no? Aquí. Bueno, para realizar el levantamiento del colgajo mucoperióstico se necesita el periostótomo de Frie, en el cual se despegará en primer lugar el colgajo vestibular apoyando el periostótomo en la cortical ósea, empezando en el ángulo entre las dos incisiones, la distal y la vertical de descarga. En el cual se levanta el colgajo vestibular de adelante y hacia atrás. A continuación se mantiene rechazado el colgajo mediante un separador de mimesota, aplicando una ligera compresión sobre el hueso para llegar a evitar lo que es la isquemia del borde libre del colgajo, que podría influir negativamente en su posterior cicatrización. Para lo cual, asimismo, una excesiva fuerza para mantener separado el colgajo vestibular puede provocar una lesión en el labio. La protección correcta del colgajo con un separador disminuiría enormemente la posibilidad que se desgarre el colgajo, y como también disminuiría lo que es el edema y el dolor postoperatorio. Posteriormente se despliega la fibra mucosa del trígono retromolar y lingual cuidadosamente realizado con el periostótomo para llegar a evitar lesiones de los tejidos blandos y así también contusiones del nervio lingual, que transcurre en íntima relación con la cortical interna de la mandíbula en esta zona. Posteriormente de lo que es el despegamiento del colgajo, ya teniendo lo que es una visualización de lo que es la parte distal del tercer molar, realizamos lo que es la osteoctomía, que nada más y nada menos se trata de la eliminación del hueso mandibular que cubre total o parcialmente la corona del tercer molar, para lo cual es necesario eliminar lo que es la cantidad de hueso suficiente para dejar expuesta y tener un acceso a la totalidad de la corona portal. Bueno, posteriormente se realizará lo que es la osteotomía con una fresa redonda de carburo y debe llegar a estar en gran cantidad irrigada por la parte vestibular, oclusal y distal, en la cual se tiene que llegar a eliminar la cresta distal del tercer molar, que reduce el espacio para la extracción. Y posteriormente se realizaría lo que es la osteoctomía, que tiene por finalidad la exposición de la corona dentaria y la liberación de su cara vestibular y distal. Es indispensable durante el tiempo de quirúrgico de mantenerse una irrigación constante con lo que es el suero fisiológico y agua estéril mediante una pera de goma, o también puede ser una jeringa de gran capacidad con aguja larga, para llegar a evitar necrosis en los tejidos, más que todo en el tejido óseo, que se puede llegar a formar un secuestro. Prosiguiendo a lo que es la odontosección. La odontosección más caracterizada por la individualización de las raíces, en lo cual esta puede ser realizada con lo que es el escoplo y un martillo, pero actualmente ya no se utiliza esto, ¿no? Y en lo cual también puede ser realizado con un instrumental rotatorio. Para lo cual se realiza también con lo que es la pieza de mano, el micromotor, y puede ser utilizada con fresas de carburo cilíndricos. La odontosección se debe realizar en alta velocidad, en lo cual es mucho más rápida y se ofrece un corte más limpio. Y para la orientación de la cabeza debe estar angulada en un ángulo de 90 grados referente al mango. Y para lo cual, una vez practicada lo que es la odontosección, si fue precisa, en el cual procederemos a lo que es la luxación, de lo que es las raíces, tejido blando que referencia, y en lo cual la incisión debe permitir una correcta visualización del campo operatorio. Ese sería el objetivo. Esto se da más que todo tras el levantamiento del colgajo mucoperióstico, que en este caso se va a realizar el colgajo triangular.
para posteriormente efectuar cómodamente la ostectomía sin peligro de lesionar estructuras vecinas. El error más común que sucede, ¿no?, en esta cirugía tiene que ser por muy pequeñas incisiones, en lo cual lo que es la incisión debe ser del colgajo de 3 centímetros, ¿no? Para lo cual el colgajo debe estar bien irrigado y debe ser fácil de reposicionarse en su lugar. La incisión que realizamos, ¿no?, que es el colgajo triangular o en bayoneta, que se inicia desde el borde anterior de la rama ascendente mandibular, cruzando el trígono retromolar hasta la cara distal del segundo molar, en el cual se realizará la incisión de descarga desde el surco vestibular, o bien se continuará desde el surco vestibular del segundo molar y se iniciará la incisión vertical de descarga en mesial de este diente, en lo cual, como podemos ver, se realizaría la descarga en lo que es la parte mesial. Bueno, para lo cual esta incisión se realiza en lo que es el trígono retromolar desde la parte más distal, ¿no? En lo cual esta se consideraría como es la primera incisión, que debe orientarse hacia el lado vestibular con el fin de evitar una incisión muy lingualizada que comporte una lesión a estructuras muy importantes anatómicas, en lo cual que circulan por esta zona, como es la arteria maxilar, y también puede llegar a lesionar a lo que es el nervio lingual. Y como segunda incisión tendríamos lo que es la incisión de descarga vertical, que tiene como objetivo evitar tensiones cuando se separa el colgajo mucoprióstico y desgarros de los tejidos blandos. Esta incisión no debe afectar a las papilas y, si es posible, no debe llegar al fondo del vestíbulo. Bueno, para lo cual en este caso extienden la incisión gestionada a través del surco gingival del primer molar. Este colgajo envolvente es más fácil de suturar, es menos doloroso en posoperatorio y la curación es más rápida y con menos complicaciones. Bueno, para lo cual da un campo operatorio más limitado, pero puede recomendarse si el cordal está en posición alta. De los diferentes fragmentos del diente, para ello se utilizan los elevadores, especialmente los rectos, comenzando por el más fino y aumentando de tamaño. Bueno, para lo cual si es necesario, ¿no? Mediante ellos aplicaremos los principios de lo que es de palanca con los elevadores, buscando un apoyo normalmente en el hueso, en la parte mesial, en el cual aplicaremos la fuerza controlada en la cara mesial del molar y, bueno, tenderemos con este movimiento a distalizarlo, cuando esto sea posible, haciendo para ello un ligero movimiento de giro de muñeca alrededor del eje del elevador. De igual se puede llegar a aplicar sobre la cortical vestibular, igualmente haciendo un desplazamiento hacia el lingual. Bueno, para lo cual la odontosección se realizará con una fresa número 8 de carburo de tungsteno y con pieza de mano y bueno, normalmente la odontosección se hace por el lado vestibular, alingual o palatino, seccionando completamente toda la superficie del diente, sino que se deja una parte más distal y más apical para hacer la fractura de la acción de un botador con el botador. Bueno, en lo que sería en este paso, que es la luxación y abulsión en el acto quirúrgico propiamente dicho, se debe llegar a desprender el órgano dentario de su proceso alveolar con los instrumentos manuales como son los elevadores. Se debe retirar con seguridad y firmeza, no con la ayuda de una pinza curva, para mayor agarre y tratando de no soltarlo y que el paciente no aspire el diente extraído. No debemos intentar la luxación del tercer molar hasta que tengamos la seguridad de que el espacio había sido desplazado, ¿no?, como es considerado la vía de salida que realizamos con la ostectomía.
Bueno, para lo cual en este paso ya realizaríamos lo que es el lavado del alvéolo o bien la limpieza del tratamiento de la zona para dejar un campo operatorio limpio para la reposición de los tejidos blandos, en el cual se recomienda, aunque sea una ablución simple, ejecutar acciones con detallada atención, en el cual se debe llegar a utilizar cucharillas de legrado para eliminar restos de tejidos blandos patológicos como granulomas, quistes, y también se debe evaluar cuerpos extraños como el tejido dentario fragmentado, hueso o bien fragmentos del ápice de la pieza dentaria extraída, en el cual también se debe llegar a hacer el limado, ¿no?, de hueso alveolar, que puede posteriormente presenciarse como espículas o crestas rugosas que pueden desencadenar como un hueso sano no irritante que puede llegar a afectar a la cicatrización. Bueno, en lo cual como acto final se debe llegar a hacer un lavado generoso del alvéolo con suero fisiológico para eliminar virus o esquirlas óseas o diente fragmentado en la zona operatoria. Y también se debe llegar a realizar el curetaje de la zona para llegar para ayudar a que el alvéolo llegue a la formación del coágulo sanguíneo y también que no haya restos. Una vez realizado esto, podemos proceder a lo que es el lavado nuevamente con lo que es el suero fisiológico, que nos permitiría el desplazamiento de estructuras o fragmentos, y posteriormente para realizar la síntesis, el periodo de síntesis o sutura, en el cual, como es un colgajo triangular, podríamos realizar puntos simples como también en la que es la síntesis o sutura. El objetivo, ¿no?, de lo que es la sutura es llegar a provocar hemostasia, ¿no?, y dejar un campo operatorio limpio para la reposición de tejidos blandos, que se recomienda que sea una serie de acciones detalladas y delicadas para no llegar a provocar un desgarro de mucosa, en el cual en caso de haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer molar sea un semi-erosionado, se suturará el punto más cercano al cuello dentario de la descarga vertical que une el ángulo mesial y oclusal del colgajo con la enciadería del segundo molar, para seguir con el punto más próximo a la cara distal del segundo molar. Este punto es muy importante porque puede llegar a evitar afección al periodonto, posteriormente el segundo molar, por lo que debe hacerse lo más mesial posible. Y llegando a lo que es los puntos, ¿no?, de sutura que estén hacia vestibular, para no llegar a provocar molestia al paciente. Posición y compresión de la gasa. Este sería el siguiente paso, y ya casi finalizando con lo que es la cirugía, en lo cual se debe llegar, una vez establecido el punto de sutura, se debe llegar a posicionar la gasa en el paciente y se debe llegar a hacer morder al paciente, pero no tan fuerte, cuestión que lo mantenga en la región del molar extraído. Bueno, comenzando, ¿no?, con lo que serían las indicaciones postquirúrgicas, se le recomienda al paciente que llegue a cumplir con la receta o prescripción farmacológica que se le da al paciente, para que no se llegue a complicar y que se llegue a convertir en lo que es una alveolitis bien seca o bien húmeda u otras infecciones, como también puede producirse una celulitis, en el cual se le prescribe antibióticos, como lo es la amoxicilina de 500 miligramos, que se debe recetar y se debe tomar cada 8 horas durante 5 días, y lo que sería un AINE, que sería antiinflamatorio y analgésico, que es el ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas durante 2 días. Bueno, para lo cual estas dosis pueden variar según a la sintomatología y respuesta del paciente a los
distintos fármacos, en lo cual podríamos aumentar del ibuprofeno de 400 a 600 miligramos y así sucesivamente. Y en lo que serían las recomendaciones de lo que es para el paciente, se debe hacer uso de medidas físicas para el control de la inflamación. Para el primer día, ¿no?, se debe llegar a aplicar hielo con el fin de generar vasoconstrictor, y a partir del segundo día se debe establecer lo contrario, que sería calor húmedo, con el fin de producir vasodilatación, para lo cual se debe llegar a tomar medicamentos que anteriormente no indicamos que eran prescritos por nosotros. Igualmente sus dosis y sus tiempos estipulados que deben cumplirlos bien. Igualmente no deben llegar a realizar ejercicios, ya que pueden provocar hemorragias e inflamaciones. Igualmente debe mantener los hábitos alimenticios normales con el fin de no alterar el proceso de cicatrización debido a las hipoproteínas y estados carenciales, que no consuma alimentos irritantes, tanto así como la cebolla, comidas con especias, picantes, nada de eso, ni comidas calientes. Igualmente al paciente se le debe prohibir que coma durante 6 horas. Ya después de 6 horas puede llegar a consumir alimentos. Si consume alimentos, tiene que ser de una dieta blanda, suave o líquida, que no tiene que ser caliente. Igualmente tiene que dejar lo que son sus hábitos, si puede llegar a tomar bebidas alcohólicas o bien fumar, ya que eso puede influir negativamente en la cicatrización. Y en lo que sería el paciente tiene prohibido también llegar a escupir, ya que podría desalojar lo que es el coágulo sanguíneo. Y también al paciente se le debe recomendar que no debe acelerarse ni exponerse a altas temperaturas, y tampoco debe llegar a automedicarse ningún tipo de fármaco. Bien concluido que en lo que es el tratamiento, el paciente puede llegar a pasar después de 3 días a lo que es el consultorio para lo que es el control, y ya después de 5 días lo que es el retiro de la sutura, en el cual se debe llegar a cortar desde el extremo más acercado a lo que es la encía para no llegar a provocar infecciones. Igualmente se le debe recomendar al paciente, para lo cual este sería el protocolo de la extracción de la pieza 3.8, en la cual se ha llegado a realizar lo que es la anestesia troncular, la técnica de Sticks, e igualmente se llegó a efectuar lo que es la técnica de osteotomía y lo que es la técnica de odontosección, y para ello también lo que es un coletajo triangular anteriormente mencionado, y para lo cual en se realiza lo que es las recomendaciones previas y lo que es la prescripción farmacológica. Gracias, y esto sería todo.